Buenos días a todos y lo más que voy a hacer es compartir parte de un trabajo personal, parte de una investigación personal que por supuesto nadie tiene que creerse. Es absurdo que uno se trague lo primero que uno dice, ¿no? Bueno, simplemente decir que José ya ha compartido algunas ideas que son fundamentales. Yo las voy a repetir si puedo ampliar un poquito, pero ya hago algunas ideas que son, creo que interesantes, pero bueno, nunca las cosas son repetitivas, aunque se pueda decir la misma idea y demás. Pero partiendo de la base de que la muerte no existe, tenemos una definición, nos quedamos un poquito, se ve bien que está claro la letra de Kabir, un maestro sufí, que me parece que es interesantísimo, porque pone que el momento es ahora, no es después, ni anterior, es ahora. Cuando hablamos del presente, del aquí y ahora, hablamos del aquí y ahora. Entonces, lo único que existe es esto, ¿no? Entonces, me parece muy bello y muy bonito, ¿no? Dice el poema: amigo, espera al huésped mientras estás vivo. Sumérgete en la experiencia mientras estás vivo. Lo que llamas salvación pertenece al tiempo anterior a la muerte. Si no rompes tus ligaduras mientras vives, piensas que lo harán los fantasmas cuando mueras. La idea de que el alma se unirá al éxtasis solo porque el cuerpo se ha corrompido es pura fantasía. Lo que se encuentra ahora es lo que habrá después. Si no encuentras nada ahora, acabarás simplemente con una estancia en la ciudad de la muerte. Si te unes a lo divino ahora, tendrás el rostro del deseo satisfecho en la próxima vida. Báñate pues en la verdad. Averigua quién es el verdadero maestro. Ten fe en el gran sonido. Kabir dice: cuando buscamos al huésped, todo el trabajo lo hace la intensidad con que anhelamos al huésped. Mira y verás a un esclavo de esta intensidad. Creo que ya este poema por sí solo define muchísimo de cuál es el trabajo y cuál es la necesidad de todo que tenemos que llevar en la vida, ¿no? Luego hay otra idea que me parece también es muy interesante. Para todos, lo contrario a la vida, ¿qué es? ¿Verdad? Pues quiero compartir una idea que a mí también me descolgó en su momento cuando la vi, ¿no? Y la reflexioné un poquito, y creo que no sé quién es el autor, esto está sacado de John Aggio, un miembro de la Sociedad Teosófica que ya falleció, pero que me parece interesante. Dice: vida y muerte nos parecen cosas opuestas, pero la palabra muerte es ambigua. Generalmente usamos esta misma palabra tanto para la transición que se produce al finalizar nuestra vida como para la condición que sigue posteriormente. Este uso doble no es aceptado porque confunde un proceso con un estado. Estamos viendo dos aspectos: proceso y estado. Y nos lleva a pensar que ambos son lo mismo. Esto implica que una vez que uno ha muerto, ya no hay nada. Es decir, se terminó el proceso de la muerte y ya no existe nada. En contraste, tenemos dos palabras diferentes para el proceso complementarios: nacimiento y el estado que le sigue al nacimiento, que es la vida. O sea, hay un estado y después un proceso. El estado es el nacimiento y el proceso es la vida que continúa al momento del nacimiento. Entonces, sugiriendo que el proceso del nacimiento lleva a un nuevo estado de vida. Para clarificar esta distinción y evitar las implicaciones de la palabra muerte, vamos a utilizar aquí el término morir para el proceso de la muerte, del físico, y el proceso vida post-mortem o vida después de la muerte para el estado que le sigue. Vemos que no hay diferenciación: nacimiento y vida, y momento de la muerte, y estados que le siguen al estado después de la muerte, que es aquello que se conoce como estado post-mortem o proceso post-mortem. Por lo tanto, me parece que esta aclaración es muy interesante porque esa dualidad vida-muerte no es correcta, bajo mi punto de vista. Cada uno tendrá su visión, pero me parece que ayuda a mantener la idea de que realmente con la muerte no desaparece todo, sino que hay una continuación, solo que no es visible a los ojos físicos. Otra definición más para darle un poco de cuerpo a la materia. Sobre la muerte. Esto está sacado del glosario teosófico. Dice: para todo, y evidentemente viene sacado de todas las enseñanzas que están en la teosofía, pero que están dispersas en diferentes volúmenes y diferentes textos, ¿no? Dice: para todos los que están plenamente convencidos de que la entidad humana no está constituida principalmente por el cuerpo físico, es decir, hay una visión diferente, entre comillas, opuesta, desde un punto de vista material,
tomamos la vida desde el cuerpo físico, con las emociones y los pensamientos. Mientras que desde el punto de vista de las tradiciones antiguas y de la sabiduría divina, ¿no?, o teosofía, la visión es diferente. La visión es desde lo perdurable, vamos a decir, desde lo eterno, hacia los aspectos más externos o lo que envuelven, ¿no? Entonces dice eso. Para los que están convencidos de que la entidad humana no está constituida principalmente por el cuerpo físico y que este no es más que una simple envoltura pasajera del hombre eterno, o sea, de la individualidad, la muerte no existe, es un sueño, como decía anteriormente José. Es la mayor de las ilusiones de la Tierra, porque no es otra cosa que un mero cambio de estado de condiciones de la vida perenne e incesante, un cambio de existencia que da al hombre una liberación parcial, puesto que con el abandono y la desintegración del cuerpo grosero se libra de la más pesada de las cadenas que le esclavizan. Lo que llamamos muerte es un nacimiento a otra vida superior, más amplia, un retorno a la verdadera patria del alma, tras un breve destierro en la tierra, el paso desde la prisión del cuerpo a la libertad del aire de lo alto. La muerte, en fin, es el tránsito de la vida objetiva, material, esta, a la vida subjetiva, esto es, a la verdadera vida del alma. No sé si queda clara la definición, es decir, la visión es totalmente diferente. El enfoque es diferente, no es desde el cuerpo físico, sino desde aquello que ya ha existido, existe y seguirá existiendo, porque dentro de la comparación con la vida material podríamos decir que es eterna, ¿no? Y todo esto, debido al tiempo, pues hay que hacerlo un poquito súper reducido, pero para que veamos visualicemos que la composición es más amplia y no tan estrecha como simplemente un cuerpo físico que desaparece y se acabó nuestra existencia, ¿no? La teosofía habla de una constitución sectenaria, pero que no es exclusiva de la teosofía. Las tradiciones antiguas, ya Pablo en sus epístolas habla de un cuerpo, un alma y un espíritu, pero que eso, a poco que uno lo estudie y lo plantee en una mirada un poco más profunda, descubre que hay una constitución. Dentro de ese ternario hay unos elementos que llevan a ver que hay más de entre comillas, tres vehículos de conciencia. Bueno, la teosofía habla de una constitución sextenaria, que no vamos a entrar al detalle, simplemente lo vamos a enumerar para darle base al tema del que estamos hablando, ¿no? El cuaternario inferior, es decir, los elementos que teóricamente vida tras vida son nuevos y que vida tras vida se van perdiendo cuando se lleva a cabo todo el proceso de la muerte, ¿no? El cuerpo físico, que es la postura que todos tenemos, la vida, el principio vital, que es la energía que da a ese cuerpo, el cuerpo astral, que es ese doble que parece ser que se ve cerca del fallecido, ese fantasma, ese doble, y el centro de los deseos, que son nuestras emociones, nuestras pasiones animálicas, en fin, todo ese tipo de cosas que son más bajas, vamos a decirlo, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser todas tremendamente negativas. Hay cosas que son elementos materiales bajos, pero que no tienen por qué ser tampoco tan destructivas, ¿no? Estos son su nombre en sánscrito, pero vamos, que no vamos a entrar al detalle. Y luego está la tríada superior, o sea, por una parte sería ese cuaternario, ¿no? Y por otra parte, vamos a decirlo de esta manera, la tríada superior, es decir, aquello que perdura vida tras vida, aquello que es eterno en el ser humano, aquello que podríamos decir que somos, aunque llegará un momento en que también desaparezca, pero durante muchísimo tiempo o eones de tiempo, eso es lo que el ser humano más o menos podríamos decir que es. Vemos la mente, todos poseemos la mente. Evidentemente aquí está hablando de la mente superior, la mente más elevada, la mente que es capaz de hacer los mayores logros en el beneficio de la humanidad. No la otra mente que es capaz de hacer las cosas más miserables, como estamos viendo día a día en las noticias, le pongamos el nombre que le pongamos, ¿verdad? Entonces es esa mente, inteligencia, la mente humana superior cuya luz o radiación une con los otros elementos superiores a la mente. Buddhi, que es el alma espiritual,
Muchos hablan de aquella intuición, pero bueno, en este caso es una intuición elevada, no una intuición, pues mira, ¿qué cosa me ha pasado? Yo intuía, no, estamos hablando de aspectos más elevados, ¿no? Y aquello que tantas veces se menciona, el espíritu, bueno, que es el elemento universal perteneciente a toda la humanidad, como el Sol es el sistema central del sistema solar y pertenece a todo sistema, pues algo así sería dicho de esta manera tan gráfica del Atman, ¿no? Y entonces tenemos formado lo que es la constitución sextenaria. Es decir, no somos un vehículo solo, sino que es la composición de una serie de elementos, entre comillas, estoy hablando así muy lineal, y esto por supuesto es un esquema que para nada es válido porque la idea es, todo es interpenetrado, compenetrado, pero tenemos que entenderlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces nos encontramos con esto. Y ahora quizás voy a repetir un poquito algo de lo que ha dicho José, pero bueno, casi no se puede evitar, ¿no? La experiencia de casi muerte. O sea, aquella experiencia de la que tantas personas han hablado que teóricamente han muerto, pero no han muerto, porque si hubiesen muerto no hubiesen muerto. Una vez que se traspasa la puerta, o el muro, o lo que quiera que sea, ya no hay vuelta atrás. Es esa experiencia cercana a la muerte. Pero también hay un elemento que me parece muy interesante, visto con el enfoque de lo eterno. Dice, la vejez no es la causa de la muerte, ni tampoco el deterioro del cuerpo físico. Estos son solo indicadores de los cambios producidos por el proceso interno. Es decir, es como cuando vamos en un coche y los indicadores del coche empiezan a marcar que hay una avería y que el coche está a punto de hacer plump. Son indicadores. Están diciendo que algo va a pasar o que se está produciendo algo. Pero el error, entre comillas, o el fallo está en el motor o en cualquier otro lugar. Pero los indicadores son indicadores. Pero no, el coche no se nos para porque el indicador de aceite haya hecho plum. O porque el sistema eléctrico haya hecho plum. Eso sucede porque ha habido una desconexión con algún elemento del motor, que es lo que mueve el vehículo. Entonces, cuando nos llega la muerte, es verdad que todo lo identificamos con lo que nos está sucediendo. Pues José lo que contaba su experiencia personal, o cualquier otra persona otra cosa, ¿no? O se ha muerto de mayor, como se suele decir muchas veces, sí, claro, se ha muerto de mayor. Pero se ha muerto de mayor porque es que la energía ha llegado hasta ese punto. Yo llegaré o no llegaré, pero si llego, no muero porque me haya hecho viejo. Me muero porque la energía se terminó, se agotó. Es esa energía universal que me dio vida durante tantísimos años. Entonces la fuente se ha agotado y el vehículo, como materia física que es, se ha agotado. Entonces, cuando desconectamos y el ordenador está funcionando, si desconecto el cable, el ordenador se para si no tiene pila. Y de bueno, es que el ordenador es desconectado de la línea, de la red. Entonces, me parece también como un poco reflexión esa idea, ¿no? Porque nos da una ampliación, creo yo, de esa mirada de por qué se puede producir la muerte. Hay muchos elementos, que esto es simplemente de manera muy general. Aunque no hay dos personas que describan exactamente la misma experiencia, tal como no puede haber dos personas que tengan experiencias idénticas en el bardo, sí emerge en la experiencia de casi muerte un patrón común puesto por diversas fases. Lo que podríamos llamar una experiencia básica o esencial, que es lo que ha mencionado antes José. Yo lo voy a repetir porque ya lo tengo y no lo puedo borrar, pero bueno. Todos experimentan un estado alterado de sensación de paz y bienestar. Es posible que perciban un sonido torrencial o un zumbido y se encuentren separados del cuerpo. Son conscientes de otra realidad, de entrar en una oscuridad, de flotar en un espacio sin dimensiones y luego de avanzar rápidamente por un túnel. Ven una luz al principio, un punto en la lejanía y se sienten atraídos magnéticamente hacia ella y después envueltos en esa paz, en esa luz, en ese amor, ¿no? Algunos ven un mundo interior de belleza preternatural, o sea, como divina, ¿no? como algo celestial. Edificios y paisajes paradisíacos con música celestial y tienen un sentimiento de unidad. Puede que lleguen a un límite que no pueden cruzar. Algunos se encuentran con parientes y amigos muertos y hablan con ellos. Perdón. Todo esto simplemente son algunas ideas. Si alguien tiene más interés en ver lo que dice el autor, que está sacado de este libro, de Rinpoché, pero tiene la misma fuente de Kubler-Ross y de Moody y de algunos autores.
También dicen que hay personas que pueden tener experiencias, vamos a decir, diferentes. Duras, crueles, en fin, eso ya depende, ¿no? Pero que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas, como somos personas, vamos a decir, normales, que no nos metemos muchos follones, pues nuestras experiencias suelen ser pues, parecidas, sin muchos follones. Ahora, la persona que la haya liado gorda, hablando así en términos coloquiales, pues posiblemente sus experiencias sean diferentes, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para acercarnos al proceso que viene después. Luego, evidentemente, todo esto viene, el proceso del momento de la muerte viene seguido de la disolución de los sentidos y la disolución de los elementos, ¿no? Todo, no es isofacto, sino que es paulatino, incluida la revisión de la vida de la que mencionaba José, ¿no? Dice, lo primero que podemos notar es que los sentidos dejan de funcionar. Si la gente que rodea la cama está hablando, llegará un momento en que podremos oír el sonido, pero no identificar lo que se está diciendo. Así ocurre también con lo mismo con la vista. Empezará a perder la conciencia de la visión la persona que está llevando el proceso, verá sombra, verá siluetas o algo borroso, pero no verá nada definido. Y así sucesivamente pasará con todos los elementos. El oído, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera. Todos ellos van retirándose. Porque esto va retirándose en un proceso paulatino. Ocurre lo mismo con los elementos agua, elemento tierra, elemento fuego y elemento aire. Entonces, cada uno de los elementos, insisto, si alguien quiere tener después esta información más desarrollada, más completa, lo dice y yo lo mando al correo sin ningún problema. Entonces, cuando empieza la fase de la separación de los elementos, la tierra, el cuerpo empieza a perder todas las fuerzas, nos quedamos sin energía, no podemos levantarnos, permanecer erguidos ni sostener nada en las manos. La persona que haya estado cercana a alguien que haya fallecido, que haya presenciado, descubrirá que estos elementos, yo cuando los he visto, yo he estado presente en algunas de personas muy cercanas y digo, ojo, si es que es así, ¿no? O sea, ves que la persona se queda sin fuerza, empieza a perder el control de los líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? El fuego se nos seca por completo la boca, la nariz, empieza a dispersarse, a disiparse el color del cuerpo, por lo general desde los pies y manos hacia el corazón. El aire se hace cada vez más difícil el tema de la respiración. Es curioso porque es que ocurre así, es decir, cuando la persona está ya en ese proceso, nota cómo la exhalación es muy larga, la inhalación es muy corta y entre exhalación e inhalación hay un lapso de tiempo. ¿Tú te estás dando cuenta de eso? Yo lo he visto 2 veces. Y de verdad que es un momento único, sagrado, pero la primera vez que lo ves dices, uff, se te ponen las cosas así, ¿no? Pero te estás dando cuenta, ¿no? Luego lo lees, como dicen los autores del tema, y dices, sí, realmente, ¿no? Entonces, empiezas a ver que el proceso ya ha comenzado. Como va sucediendo el tema de la retirada de los elementos y demás, ¿no? Y bueno, entramos en la parte ya un poco más post-morte, ¿no? Dice, en vez de considerar el tema de la muerte como algo envuelto en misterio, como cerrado por un oscuro portal más allá del cual nadie puede asomarse, la filosofía esotérica, todas las tradiciones, la budista, la egipcia, los antiguos griegos, hay toda una literatura, vamos a decir, seria, porque son investigaciones de maestros y de estudiantes, utilizan nombres diferentes y elementos diferentes, pero en el fondo van a lo mismo, ¿no? Lanza una brillante luz sobre la entrada, mostrando que ella conduce otro estado de existencia, y aun cuando la puerta a la vida en la tierra se cierra detrás de la persona que acaba de dejarla, el hecho mismo de cerrarla conduce a otras moradas de vida, ya que en la casa de mi padre existen muchas moradas. Esto lo encontramos en los evangelios, en Juan, en Eclesiastés, y hay otra que no traigo cita, pero te encuentras definiciones en las que dice en la casa de mi padre existen muchas moradas. Uno lee todo eso, lo que antecede y lo que sigue, y está viendo que las enseñanzas están. O sea, no es exclusiva de nadie, es exclusiva de la humanidad porque es el proceso de la humanidad que todos tenemos que recorrer, de una u otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que muere? Hemos visto que el ser humano tiene una constitución más compleja, que no es solamente un cuerpo físico como algo más. Lo que muere son los principios inferiores, es decir,
las vestiduras o envolturas que han sido reunidas para formar un cuerpo o vehículo. Son dispersadas cuando parten los principios superiores. Es decir, cuando se está llevando a cabo el proceso de la muerte y la persona fallece, es decir, no hay marcha atrás, ya no está eso de que he estado cerca de la muerte pero he vuelto a la vida, no, fallece, ya vamos a decir, has traspasado ese portal, ¿no? Lo que queda atrás es el cuerpo físico, evidentemente, la energía que dio vida a ese cuerpo físico durante los años que le tocó vivir, el cuerpo astral, que es el doble del cuerpo físico, es ese fantasma que dicen que se ve, y Kama-rupa. ¿El Kama-rupa qué es? El Kama-rupa es el centro, perdón, esto es lo que muere vida tras vida, pero estos son los elementos que mueren cuando se lleva a cabo todo el proceso, pero estamos esto, y en el momento de la muerte física, lo que queda atrás es el cuerpo físico, el pránico y el cuerpo astral, ¿vale? Para no liarnos. Aunque esto terminará desapareciendo también, pero esto de momento no. Eso de momento continúa. Solamente dejamos atrás el cuerpo, la energía que habitúa el cuerpo y el doble del cuerpo. Eso es lo que muere. Perdón, José. Sí. ¿Puedes aclarar Kama-rupa para las personas? No vamos a hablar de eso. La preparación del retiro de los principios superiores de los inferiores tiene lugar gradualmente. O sea, nada ocurre de manera brusca. Todo es un proceso. En la vida no ocurre por brusquedades, sino que todo nos vamos convirtiendo de niños en adultos o en personas ancianas de manera paulatina. Y los vehículos se van posicionando en la persona que nace, no de un día para otro, sino a lo largo de los años. Un bebé que nace, desde el principio no tiene su mente capacitada, por ejemplo, para aprender matemáticas de instituto ni de ningún tipo. Entonces, sus vehículos se van posicionando a medida que pasan los años. Bueno, pues al inverso ocurre lo mismo. Es decir, es algo paulatino. Los vínculos que hayan sido establecidos deben comenzar a soltarse. Habiendo dejado la esfera habiendo dejado la esfera de las causas, como decía José, este plano en la Tierra, la entidad desencarnada entra en la esfera de los efectos, o para expresarlo de una manera más sucinta, la entidad descorporificada ha entrado en la segunda de las tres moradas. Estas tres moradas son la Tierra, este lugar que ahora valemos Kamaloka y Devachan. En la Tierra ocurre toda la parte de la historia de la que hemos estado hablando. Es decir, es el lugar para el cuerpo físico, para la energía y el cuerpo astral. En el momento de la primera muerte, que es la primera muerte que ocurre en el plano físico, quedamos atrás el cuerpo físico, la energía y el cuerpo astral. Pero, como decimos, no acaba todo. Empieza el proceso. Y el proceso es entrando en la primera fase de este lugar, de este espacio que podríamos decir, aunque está así definido como escala, son dimensiones, estados de conciencia, planos, ya, 5 minutos. Planos de conciencia donde se va a llevar a cabo todo el desarrollo. Es decir, dejamos atrás todo el cuerpo, dejamos todo ese proceso y continuamos el proceso en otro estado de conciencia, pero nos sigue todo lo que fuimos en vida. Todo lo que desarrollamos en vida, eso sigue. ¿Por qué? Porque los elementos, el centro de las emociones, la mente inferior, con manas, buddhi y atma, continúa su periodo aquí, comenzando por los estadios inferiores, en el que, como decía José, si hemos llevado una vida de excesivas pasiones, de excesiva egoísmo y de excesivo de todo, comenzaremos por las etapas inferiores de nuestro estado de conciencia en ese otro lugar, en ese otro estado donde los griegos era conocido como Hades y los egipcios lo llamaban Ameti, y la tradición cristiana el limbo. Un espacio de conciencia donde todo lo que es reciclable, todo lo que puede ser borrado, tiene que aparecer un espacio en el que nosotros llevemos a cabo todo ese proceso. Lo mismo que en la vida, llevamos a cabo un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento
y de limar y de ampliar nuestra vida, en los procesos post-mortem ocurre lo mismo, solo que ya no tenemos esos tres elementos. Seguimos teniendo 4 elementos, pero no son esos 3 elementos, es otro estado de conciencia. En este lugar, ¿no? En este lugar es donde se pueden encontrar mucha gente que dice, las sesiones espiritistas que se hacían, que se han hecho desde siempre, te pueden encontrar muchas entidades por aquí, pero son entidades que ya están desprotegidas, o sea, desposeídas prácticamente de sus elementos superiores, y son pues sombras, cascarón, espectros, dobles de lo que ya fuimos anteriormente. O sea, nuestro egoísmo, si fue elaborado durante muchos años de mi vida, el físico se queda atrás. Pero ese egoísmo tiene su forma. ¿Por qué? Porque sigue teniendo todavía una mente que le da forma. Entonces, como le da forma, donde yo habito, ¿habéis visto la película de... ¿Más allá de los sueños? Sí, no, la de Ghost. Sí. ¿Habéis visto la película de Ghost? ¿Recordáis aquel que se encuentra en el túnel, en el metro? Sí, un suicida. En este caso era un suicida, pero bueno, él era un habitante, podríamos decir que es un habitante de este plano, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos retenidos en este plano en tanto en cuanto nuestra forma de vida haya acumulado ese tipo de energía. Obvio, en los niveles inferiores, si nosotros hemos llevado una vida, hemos coleccionado emociones y sentimientos y deseos, pero más o menos nobles, nuestro estado de conciencia es superior, pero finalmente es un barco, como decía José, es una estancia, un tiempo que tendremos que estar aquí para depurar, para limpiar, para eliminar, porque la naturaleza, no somos condenados ni al infierno ni al cielo por el capricho de ningún Dios divino. Esto es algo, si la vida se procede durante la vida de esta manera, después de la vida, post-mortem, ocurre poco más o menos. Entonces, en este espacio, vamos a decir, yo lo estoy diciendo de manera muy lineal, por favor, no es así, pero bueno, en ese espacio, en ese estado de conciencia, estaremos todo el tiempo que tardemos, por naturaleza, en limar, en borrar todo ese material. Y tarde o temprano llegará un momento en que vendrá la segunda muerte, porque no hay una sola muerte. Dice las tradiciones antiguas, nos llega una segunda muerte. En esta segunda muerte volvemos a tener la revisión de la vida que tuvimos aquí, anteriormente. Se lleva a cabo la segunda revisión. Entonces, de manera muy rápida, ¿qué ocurre en esa segunda muerte? En esa segunda muerte ocurre que Manas, que es la mente, el aspecto más elevado del ser humano, vamos a decir, absorbe toda la experiencia positiva, vamos a decir, elevada, más noble, porque positivo, más noble. O sea, la mente superior absorbe de la vida anterior que queda atrás lo más noble, lo más elevado, llevándoselo consigo hacia un lugar que se llama Devachan, que no es tanto cielo. Muchas veces en algunos escritos se habla del cielo, pero no es tanto cielo, porque el cielo es una idea, es una visión estática, es una visión diferente. Y esto no es un lugar, es un estado de conciencia, donde el tiempo de estancia en el Devachan es, dicen las antiguas tradiciones, es como el día más feliz de tu vida, el más feliz de tu vida, pero así cientos de días, miles de días. O sea, ocurre que es como una línea divisoria, y aquí sí que se podría utilizar casi esa idea. Hay una línea divisoria, vamos a decir, como si fuese un muro, como lo que nos separa ahora físicamente del otro mundo, de los planos invisibles. Pues aquí lo menos elevado, lo que queda atrás, no accede ni sufrimiento, ni recuerdos, ni dolores, ni nada que nos atraiga la atención de la tierra. No hay conexión con la tierra. Eso que dicen los medium, los espiritistas, lo digo para que, y esto lo digo con todo el sentido y además con toda la dirección. Las personas que dicen que conectan con los espíritus más elevados a través de sesiones espiritísticas, lo digo con todo mi respeto, pero lo digo, toman el pelo. Eso no es posible. No lo dice la teosofía, lo dicen todas las tradiciones serias y antiguas. Cuando se hacen sesiones espiritísticas, lo que se conecta son con estas entidades más bajas, que todavía poseen, en el mejor de los casos, todavía poseen memoria reciente de lo que fueron. Pero son cascarones como un huevo que le quitas la yema. Son cascarones vacíos. Y lo más que puede hacer es decir, lo que tú tienes en tu cerebro, lo repiten ellos.
Así que, por favor, yo lo digo con toda franqueza y con honestidad. Si alguien alguna vez dice vamos a hacer sesiones espiritistas o vamos a conectar con planos, no se lo crean, porque encima puede ser nocivo para la persona. Entonces, las entidades que hay aquí puede haber de todo, pero las entidades que están en el proceso, no hablamos ni de los suicidas ni de las personas que mueren, porque es que no hay tiempo y ya he pasado. Pero todas las entidades que están en este plano de conciencia son entidades que o están vacías, que son formas de emociones que están desprovistas de la tríada superior, de los elementos superiores, que esas son de las que normalmente pueden estar buscando los elementos, como la película de Bosch, todavía los elementos más cercanos a la Tierra porque necesita llenar sus vicios, o, pongamos en nuestro caso, que podamos estar todavía aquí con esos elementos, pero en cualquier caso estaremos metidos en nuestro proceso y no estaremos mirando hacia abajo, no estaremos buscando sensaciones, estaremos con nuestro proceso, por decirlo muy rápido y muy así. Entonces, quedar de alguna forma que en el plano físico se produce la primera muerte, en el siguiente plano, en el cabalor, algunos lo llaman plano astral o plano astral, se produce la segunda muerte después de todo el proceso de composición y desgasto de los elementos inferiores, y que lo mejor del quinto principio, que es el mana inferior, es absorbido, perdón, del cuarto principio, es absorbido por la mente superior, entrando en el Devachan, que es un estado de conciencia donde la beatitud, la nobleza, lo más elevado, como el más allá de los sueños, cuando llega al final de la película, alcanza un estado donde se encuentra con su familia, donde se encuentra con su mujer, donde vive un estado de felicidad permanente, hasta que el bardo, que es ese estado, periodo, que va desde la vida de la tierra a Devachan, suena la campana y comienza un nuevo proceso para encarnar en la siguiente vida. Entonces, el bardo, que es un periodo de tiempo, se agota, entonces el alma se dispone a descender otra vez de nuevo hacia una familia y comienza su periodo de nacimiento, ¿no? Esto más o menos de manera